Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Bienvenidos a Barra Matutina. Esta es Diálogos con Justicia Innovativa y nos da muchísimo gusto esta mañana presentar a uno de los jueces que hoy por hoy se ha distinguido sobre todo en el ámbito académico. Él es el juez doctor honoris causa Damián Campos García. Bienvenido, Damián. Gracias, doctora Janet. Muy amable y agradecido por la invitación. No, al contrario, pues nosotros estamos muy distinguidos esta mañana. Y antes de iniciar, queremos dar las gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, YouTube, Spotify y el canal de Facebook Live. Así que, bueno, pues vamos a iniciar con esta charla que esperemos sea breve pero sustanciosa, como son estas cápsulas. Así es. Y bueno, primero, Damián, ¿quién es Damián Campos? Me gustaría mucho que nos presentes porque pues, las personas que nos ven no solamente son abogados, es el público en general. Bien, como lo dije antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Mira, Janet, yo me he desempeñado como defensor, como agente del Ministerio Público en los últimos 15 años, juez penal básicamente, juez de los dos sistemas, del sistema tradicional, que así le denominamos, y también juez de juicios orales, en donde hay una apertura, pero de verdad importante con el tema de la oralidad, que hoy vamos a hablar de esto, de la argumentación. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara, maestría también por la misma universidad, el doctorado, que recuerda que también estuvimos juntos sí. en la misma escuela. Y bueno, 20 años un poco más como académico. Me interesa, para mí una de las maneras de aprender con mayor facilidad es enseñando y es lo que hago regularmente. No he dejado la academia, doy clases en maestrías, especialidades, licenciaturas y bueno, pues de lo demás creo que lo podemos analizar dentro del tema. Janet, ¿cómo ves? Bueno, no, pues vamos entrando. Muchas gracias por esta presentación y básicamente el tema que veremos el día de hoy será la importancia de la argumentación jurídica en la materia penal. Y pues vamos adentrándonos en esto porque finalmente tú, con esta trayectoria que tienes, me he dado cuenta de estas ideas revolucionarias que has venido manejando a lo largo de algún tiempo. Pues ya tenemos seguramente algunos años trabajando juntos en temas de capacitación, sí. No solamente a los abogados, sino a los peritos, que es una rama muy, muy amplia. Ahí hay más de 200 materias distintas, pero a todos les ha generado mucho interés, les has despertado este interés al hablar de temas como física cuántica, como neurociencia, etcétera. Sí. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir? Mira, Janet, voy a tratar en esta cápsula, porque como bien dices, es poco tiempo, sí. Voy a centrarlo en tres ejes. Primero, la argumentación jurídica, es decir, tenemos que distinguir lo que es el buen hablar, un buen discurso que está bien estructurado para poder acceder a la justicia actual. ¿Por qué? Porque como bien sabes, ya tenemos algunos años en materia penal en donde, ojo, si no sabes argumentar, por mucho que sepas, te van a tener que suspender de la audiencia por esa falta de capacitación. Ese es un eje, la argumentación. El otro eje tiene que ver con materia penal, desde luego, esta argumentación aplicada a materia penal. En materia penal me estoy refiriendo a dos subtemas importantes, que sería básicamente la justicia que conocemos hoy por hoy, la oralidad, un sistema acusatorio adversarial. ¿Por qué es acusatorio y por qué es adversarial?
Pero algo no menos importante que tampoco se ha abordado, que es la teoría del delito. ¿Cómo aplicamos la teoría del delito a la teoría del caso? Si no llevas estructurado esto, entonces seguramente no tendrás muy buenos dividendos al momento de estar en una audiencia. Ahora, ¿qué importancia, y aquí voy al tercer eje, qué importancia tiene la argumentación dentro de materia penal, que es donde entramos de lleno al sistema acusatorio adversarial hacia el tercer eje? Pareciera que no nos hemos dado cuenta que, no obstante que nuestro derecho, ya sabemos, derecho romano o grecorromano, etcétera, pero no obstante que México sigue juzgando, porque no nada más dirige una audiencia, sino que juzga un juez, la diferencia con el sistema anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, es de que ya te juzga cualquiera de los dos, un juez, pero también y preponderantemente un jurado. El jurado te dice si eres culpable o inocente. El juez dirige la audiencia, dirige el debate, pero además él ya se va a encargar de imponer la pena si eres culpable, y si el jurado dice que eres inocente, entonces la puesta en libertad. Es decir, son tres ejes que van entrelazados. Insisto, no obstante de que sabemos que nuestro derecho, hay teorías causalistas, finalistas, funcionalistas, que preponderantemente las tomamos entre ellos de los alemanes. Esto es en cuanto a la sustancia, en cuanto a la esencia del derecho penal. Sin embargo, el proceso penal, el principio de publicidad, de inmediación, de contradicción, viene esencialmente del derecho anglosajón. Claro. Me tocó estar en la corte de San Diego, estuve recorriendo Nueva York también, conociendo el sistema de ellos, viendo desde cómo se elige a un jurado y viendo cómo un abogado, ya sea fiscal o defensor, hacen un alegato de apertura o de clausura. No hay gran diferencia con México. Bueno, la diferencia la hace la actitud o la aptitud, ambas, en una audiencia, porque además de que tengas la capacidad, cómo te muestras ante un tribunal. Eso es muy importante porque el tema de la lectura, el tema de llegar a una audiencia y leer, ¿qué representa? Muchas veces nerviosismo, falta de capacidad, falta de conocimiento, falta de preparación. Claro. Y entonces, esta, aunque sea muy rápida cápsula, pero integrando estos tres elementos, podemos dar algunos consejos que yo he visto a lo largo de este sistema que recién, pues le seguimos llamando nuevo sistema de justicia, pero no lo es tanto. Que ya de nuevo ya no tiene nada. ¿Tú qué viviste esta transición? ¿Qué ha sido lo más complicado para ti? Porque sin duda alguna tienes una preparación excelente en cuanto al lenguaje verbal, no verbal, o sea, esa parte que ya, pero tú como juez. Sin embargo, me imagino que has vivido esa transición un poco complicada en algún momento dado. Me tocó ser, como bien dices, uno de los iniciadores del sistema. Sí. Era juez del sistema tradicional y entonces cuando la gente me dice que no funciona el sistema, no, el sistema es buenísimo. Sí, claro. ¿Quién no funciona? Los operadores. Es distinto. Es distinto que veamos entonces cómo es que el que, de hecho hay abogados que se retiraron de materia penal. Sí, hay abogados que dijeron, yo no le entro, no le hallo, no me gusta, y entonces me dedico a otra cuestión. Me tocó, y siempre lo comento cuando tengo oportunidad, para que la gente reflexione la importancia de ambos sistemas. En una ocasión, siendo juez de Puerto Vallarta, juez penal, dicté una sentencia después de 6 años de que la persona estuvo detenida, porque pasaron 3 o 4 jueces, ya sabes, recursos, amparos, etcétera, hasta que llega a mis manos el expediente, inocente. Y yo tomé la reflexión, si yo hubiese dictado una vinculación a proceso, o hubiese resuelto sobre la vinculación, yo no lo hubiera vinculado a proceso porque me di cuenta que era inocente. Pero me di cuenta en una sentencia, 6 años después. ¿Cuál es la importancia de este nuevo sistema? Bueno, que la ley te dice, por punto constitucional,
tiene 2 años de prisión preventiva oficiosa y si quieres que continúe es porque entonces puede iniciar el proceso, pero ahora en libertad. El que una persona esté 4 o 5 años ya es excesivo, a menos, claro, que se trate de actos defensivos, pero ya hay un candado que antes no existía. Eso es muy importante. Me dices, ¿cómo lo he vivido? Veo vaivenes, y debo decirlo, porque que la gente lo sepa, ¿no? Al inicio, desde Ciudad Guzmán, aquí en la zona metropolitana, me doy cuenta que la gente entró con mucho empuje, con mucho ahínco, con ganas de hacer las cosas, pero parece que se han estancado. Ya no hay mucha capacitación, ya no hay profesionalización, y ese es un tema importante, porque entonces nos estamos estancando sobre algo importante. Ya no pueden leer en audiencias, tienen que argumentar y argumentar. Tienes mucha razón, ¿eh? Esa parte, yo recuerdo que no hace mucho íbamos todavía a la penal, a aquel complejo de Puente Grande, a llevar algunos cursos, entonces ahorita está un poco lento esta parte, por lo que veo. Imagínate este poquito. Pero el tema virtual, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cuestión. Que se abrió y a lo mejor la gente no ha acudido. Vamos a ponerle un stop a 2 años por el tema de la pandemia, claro. Que en todo caso muchas audiencias eran a través del ámbito virtual, y entonces, como tú bien decías, el discurso tiene que ver no más con el buen hablar, la gesticulación, o sea, es todo un componente. La estructura de un discurso. Mira, en la escuela yo les pregunto siempre, les digo, a ver, vamos hablando de los postulados de Atienza, vamos hablando de los postulados de Steve Tolmin, de Chaim Perelman, y la gente los desconoce. Y por supuesto. No a saben. esto iba, a que esta parte la gente ya no lee, los jóvenes sobre todo, pues ya veo que hay un total desapego a un libro, a un texto, a un teórico, ya no se identifican con un autor en específico. ¿Y eso cómo afecta? ¿Por qué? Primero, por conocer en sí todas estas corrientes y estas teorías. Segundo, leer acrecenta, pero muchísimo tu vocabulario, todo lo que es la ortografía y demás. Bueno, yo soy maestra también de formación. Sí. Y esa estructura lógica en tu discurso para poder estructurar adecuadamente una oración y demás. Conocer conectores, conocer ese tipo de, simple y sencillamente las reglas ortográficas que te ayudan a estructurar un buen discurso. Lo que me estás diciendo entonces, te lo voy a aplicar a la neurociencia, porque hay estas pequeñas electricidad que se llama en el cerebro, que van haciendo nuevas conexiones cuando lees, cuando razonas, cuando utilizas la lógica, que antes no existía, y eso te permite desde luego improvisar. En una audiencia hay que improvisar. Es una lucha de una inteligencia contra otra inteligencia. No se pueden poner los dos, hay concesiones de los dos. No le dice nada el defensor al Ministerio Público porque ambos quieren leer. Y el juez, evidentemente, considerando un poco más también de concesión, también ha permitido, y eso no es correcto. Tiene que haber, no improvisación, porque te tienes que preparar. La improvisación es sobre cuestiones que no tenías palpables al momento, pero la preparación, hay que ver los abogados en las series simplemente norteamericanas, un abogado antes de ir a una audiencia se ve frente al espejo, cosa que a uno hasta le da vergüenza, tema cultural. Claro. Escuchas, grabas tu voz, no te gusta la entonación, tienes que modularla mejor, subir, bajar, en qué momento hacer una pausa, etcétera. Todo eso, y esto no es teatro, porque también cuando yo inicié con ese sistema, nos mandaron docentes como si fuese, esto no es teatro. Es decir, una cosa es la argumentación, y claro que hay reglas o habrá puntos de coincidencia entre el teatro y la argumentación lógica jurídica en nuestro campo, pero no es lo mismo, son temas muy diferentes. No sé si vas a comentar algo. No, sí, simple y sencillamente venir a un programa como este, ¿no? El ser histriónico, el manejar cierto lenguaje corporal, el sonreír o el permanecer siempre serio, o sea, todo este tipo de situaciones que te involucran el estar frente a una audiencia, ¿no? Un ejemplo, en una ocasión un ministerio público
me hace una exposición, dura 15 minutos, y entre que leía y que no leía, y le llamé la atención 2 veces, le dije, no le entendí, abogado, en plena audiencia, le dije, no le entiendo a su argumento, dígamelo con sus palabras, porque lo de menos es que termine con la audiencia. 2 minutos, 3 minutos, expuso todo, le dije, la diferencia, el problema es de que, como dicen coloquialmente, no se sueltan a decir Claro. las cosas. Es que si me falta algo, bueno, hay que hacer un checklist, hay Claro. que enumerar los puntos básicos. Eso es el tema de la argumentación. Ahora, vamos a pasar al siguiente eje, el tema del sistema acusatorio adversarial. Cuando te comento que, por ejemplo, el sistema procesal penal deviene en esencia, claro, Colombia, hay países como Chile, por ejemplo, en donde traemos una cantidad importante de reglas en ese Código Nacional. Sí, pero también vienen principios del derecho anglosajón, a eso me refería. Si vemos la definición de un alegato de apertura con el derecho anglosajón, con el mexicano, no hay diferencia. Pero entonces cuando los ves en una audiencia, ¿por qué es tan diferente? Así es. Tú dices, a ver, las reglas no cambian. Una exposición resumida, concreta, de esto, de la teoría del caso, dame los medios de prueba que vas a desahogar, etcétera. ¿Y qué lo hace tan diferente? Entiendo que es un tema cultural. Los estadounidenses nacen con el sistema y nosotros lo estamos adoptando, ¿sí? Pero como bien decías tú hace un momento, ya tan nuevo no es. Entonces, si yo hago ejercicios con la gente, le digo, a ver, haz de cuenta, sitúate con tus amigos en una charla informal. Bueno, esa evidentemente tiene que ser con palabras propias. En una ocasión me dice un abogado, juez, yo creo que aquí hay gato encerrado. No son palabras que se usan en una audiencia. Claro. Es un tema, son barbarismos, etcétera, que a veces con las cacofonías, con pleonasmos, que todo eso no abona un buen discurso. Tienes que hablar con propiedad y te vas a dar cuenta que tienes que ser conocedor de la materia. Conocedor. Así es. El proceso, en esencia, te señala un debido proceso. Y el debido proceso, bueno, si habláramos de un programa de debido proceso, duramos 3 programas sin lugar a duda. Sí. Como derecho humano y viendo las formalidades. Pero lo que sí hay que entender es de que hay una investigación desformalizada. ¿Y eso qué te permite? Me están en las audiencias, me dicen, Janet, me dicen, es que no le puso el año. La ley dice que no pasa nada si no le pones el año. Porque es una necropsia, la persona murió, un ejemplo, el 5 de febrero del 2022. No le puso 2022, pero tengo muchos actos que dicen que nació porque estaba vivo antes. Y se centran en esas cuestiones tan absurdas, claro, que no abonan para nada ni al conocimiento del derecho penal, y es que alegando cuestiones como que no está bien documentado, son cuestiones de una investigación desformalizada, que además el artículo 48 del Código Nacional te dice que la omisión de esos datos no va a ser nulo el acto, pero si tú no sabes que existe ese artículo, y otro antes de que se me pase, ese sí es muy importante, Janet, el 397 dispone con mucha claridad. En el desarrollo de las audiencias no es necesario citar el precepto legal aplicable, a menos que una de las partes te lo solicite. ¿Por qué hago mención? Y no quería que se me pasara ese dato, porque fundamenta indiscriminadamente. Para pedir unas copias, artículo 50, artículo 67, la Corte, la esto. Exactamente. Si me dicen, señoría, alguna otra petición, solicito copias del audio y video, por mucho gusto, se acabó. Es parte, no, es más, ni siquiera me tiene que decir que es parte, porque yo sé que es parte, hay un ejercicio, y cuando me doy cuenta, bien, desarrollan el tema de un robo, y es un bien mueble porque se traslada de un lado a otro, y porque el Código Civil lo contempla, yo lo sé, y todo eso es absurdo, y no lo hemos entendido. Cuando, por ejemplo, les hago la protesta a los abogados con fundamento en el artículo 20 de la Constitución, el artículo 17, y empieza una cantaleta, acepto y protesto. Nada más dígame si acepta y protesta el cargo. Ya.
Pero Claro. pareciera que quieren hacer un uso indiscriminado para ver que sí se saben los artículos, y eso no es necesario. Hace lenta una audiencia. Sí, me hiciste recordar ahí una solicitud en alguna ocasión para ser perito. Y bueno, pues era nada más una solicitud abierta, ¿no? Sí. Y bueno, lo fundamentaron con algo de jurisprudencia, con cuestiones constitucionales. Nada más era una solicitud. Pero bueno, pues son detallitos que te vas encontrando ahí en el camino. Voy a tratar de aterrizar el tercer tema, que no es menos importante, y pondré 2 o 3 ejemplos para ilustrar más este tema. Ya dijimos que la argumentación es importante. Claro. Ahora, ya tenemos el procedimiento, la técnica, el camino. Ahora la sustancia. Cuando una persona comete un delito, robas, matas, etcétera, no hay duda cuando hay testigos, cuando hay un grado de participación completamente identificado, ahí no hay problema. Pero ¿qué ocurre cuando el propio juzgador se adentra a cuestiones de análisis de autoría o participación? Es decir, hay una serie de teorías, eso es muy importante establecerlo. Hay principios en el proceso penal y hay principios en materia penal, que no es proceso penal. Me estoy refiriendo a la sustancia. Por ejemplo, en materia de delitos culposos hay un principio que se denomina la culpa ajena no exonera la propia. ¿Qué pasa? Si yo voy conduciendo en estado de ebriedad, alguien se pasa un alto, los dos son responsables porque ambos fueron imprudentes. Esto no obedece a los principios del proceso penal. El proceso penal tiene 10 principios, 5 rectores y 5 procesales, pero ninguno de esos aborda el tema de la sustancia. Por ejemplo, cuando la gente habla del principio, hay uno muy importante, la imputabilidad objetiva, en donde tienes que entrar a análisis de corrientes. Hoy sigo escuchando gente que habla del cuerpo del delito. Ya no estamos en el causalismo. Las personas siguen abordando el tema del finalismo y tenemos un híbrido muy interesante en estas teorías del finalismo con el funcionalismo, que para algunos es este elemento, y desarrollar adecuadamente cuándo recién algo es o no un delito. Te pongo un ejemplo, y ese me gusta mucho mencionarlo para que la gente se dé cuenta. Si hay una persona que es abatida a balazos, le privan de la vida, un homicidio, y tenemos testigos, no hay nada que debatir, a menos que sea legítima defensa, no hay nada que debatir, es un homicidio. Pero ahora vamos a imaginarnos este mismo ejemplo, un disparo de arma de fuego en una zona que no es importante, vamos a ver, la pierna no es un órgano vital, lo llevan al hospital y el hospital se incendia y muere la persona. ¿Quién mató a esta persona? ¿El incendio? O, en todo caso, el arma de esta persona, ¿lo vamos a poder o no sentenciar a esta persona? Porque él diría, no, yo le di un balazo, pero en la pierna. Claro, él muere. Bueno, bajo una teoría causalista, la causa de lo causado, etcétera, pues diríamos, sí, él es responsable. Bajo una teoría finalista, ¿hasta dónde? Y bajo un funcionalismo de la imputabilidad objetiva, ya no lo podría sentenciar. ¿Cómo impactan las teorías? Y de esto perfectamente nos habla bien uno de estos genios del derecho penal, Robert Alexis, hablando de estas cuestiones. A mí, yo particularmente, cuando me adentro al análisis que hace siempre Eugenio Zaffaroni, es uno de los grandes también, todos lo conocemos, los penalistas estamos obligados a leer a estos ilustres del derecho penal, pero es ahí donde a través de un análisis vas a poder determinar hasta dónde la persona obtiene la libertad o se va a la cárcel. Imagínate las teorías que tenemos que analizar, que entrelazar a un proceso penal, pero a través de una cuestión importante. Por eso, la teoría del delito aplicada a una teoría del caso es fundamental para un debido proceso. Entonces, estos 3 ejes ahora hay que desarrollarlos, hay que conocerlos. Si no los conocemos, hay que conocerlos.
luego manejarlos para finalmente dominarlos. Quizá ya en ese tope estemos compitiendo con el derecho anglosajón, que esa será la idea. Claro, y bueno, nos falta mucho. Falta mucho. Sí, pues mira, a mí me gustaría que nos repitas algunos de los autores que has estado invocando, porque creo que más de alguien de las personas que están aquí en la audiencia van a estar muy interesados. Ya vimos a Zaffaroni, ya vimos a Locke, vimos a, ya no me acuerdo cuántos. Mira, pero hay un libro que yo recomiendo mucho, porque hoy se juzga de manera libre y lógica. ¿Qué es esa libertad que tiene que estar entrelazada a la lógica? Y es ahí cuando recomiendo mucho a Manuel Kant con el libro de la crítica de la razón pura. Es un genio también. Ya te he escuchado en varias por lo mismo hablo eventos. De eso, sí, hablar de este libro. Él dice, no te voy a enseñar filosofía, te voy a enseñar a filosofar. Entonces, hoy un juez, ¿qué debe de hacer para adentrarse al campo del derecho penal y entonces juzgar qué es? Lamentablemente yo veo esto de forma recurrente. Nos cambian las reglas, pero sin embargo las sigues aplicando las anteriores. Antes las pruebas tenían un valor tasado. Había una taxación de la prueba, decían, esto es prueba plena, esto es prueba indiciaria. Hoy te dan la libertad de que juzgues un testigo, 3 testigos, un peritaje. Te dicen, valóralo de manera libre y lógica. Y cuando me adentro a la lógica, por ejemplo, estamos hablando de la sana crítica, estamos hablando de las máximas de la experiencia, pero también de lo que nos habla mucho, de la ley de las probabilidades. Y es aquí cuando yo a veces también me adentro un poco a los temas de neurociencia. Es importante escuchar qué opina un psicólogo, un psiquiatra, un endocrinólogo, porque todo eso lo hemos alejado del campo del derecho penal y es importante. Cuando estaba en la universidad, porque me preguntaste por autores, un libro que a todos creo que nos marcó mucho, es muy sencillo, fácil de entender, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, de Fernando Castellanos. Un libro muy digerible, muy sencillo, que te estructura cuáles son los elementos del delito, cómo recién algo que tenemos frente a nosotros, eso no es un delito. Un cadáver es un cadáver. Claro. ¿Cómo sabemos que ese cadáver se convierte en un homicidio? Ahí está la diferencia. No obstante que tenga un balazo, el cadáver sigue siendo cadáver hasta en tanto que no estratifico por elementos porque si fue en una legítima defensa, el cadáver seguirá siendo eso y no pasará al grado de un delito porque privaste de la vida en legítima defensa elemento negativo de la antijuridicidad y se neutraliza el delito y entonces se va a quedar en eso. Eso requiere de un análisis. ¿Quién nos hace este análisis? Teoría del delito. Creo que, mira, al que no le gusta leer... Sí, bueno. Oye, perdón que te interrumpa porque yo creo que ya casi vamos en la recta final, pero me gustaría así en unas cuantas líneas que a todos los abogados, a las personas que están viéndonos, ¿cuáles serían esos tips en muy pocas líneas primordiales para tener una excelente argumentación jurídica? Un argumento se compone en esencia de una introducción, de un contenido y de una conclusión. Que vean esto. Un control de detención hay o no hay flagrancia, que se centre en los hechos. ¿Quién no se puede aprender? Que eso sería inimaginable. Si es tu cliente o tú eres Ministerio Público, para ambos, no considero que no te puedas aprender. Eso es muy importante. Gracias por preguntarlo, porque me permite dar este consejo. Si tienes una teoría del caso, tú como fiscal, por ejemplo, llevaste la investigación con detenido por flagrancia durante 2 días. A las 5 de la tarde en la calle Juárez del día 20 de... Ni modo que no te lo puedas aprender. Bueno, pues eso entonces, más que grabártelo o memorizarlo, lo tienes porque lo estuviste trabajando. Señoría, vengo a pedir que se ratifique la flagrancia en virtud de que el imputado me dicen el nombre 10 veces. ¿Para qué quiero 10 veces? Con que lo digan una vez. Juan López Pérez, que privó de la vida que me digan eso, se acabó.
pero me repiten sistemáticamente y se les olvidó el apellido y van y lo revisan. Pero tienen que ser congruentes. Congruentes, concretos. Claro. Ese es el tema. Entonces, esta teoría del caso llevada la vas a ejemplificar y lo vas a narrar tal cual lo estuvieras platicando, como lo llevaste. Ahora, eso sí, la preparación. Vas a una etapa intermedia, hay gente que me ha dicho, nunca he llevado una intermedia, estoy muy nervioso. ¿Cómo? O sea, es el tema de la práctica. Decía un amigo, a lo mejor me va a escuchar, él decía, repetitio mater scientia, ergo repetamos. La repetición es la madre de la ciencia, claro. Decía. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta que domines el tema. Sí es importante que lean, desde luego, pero que no, en las audiencias, en el desarrollo, no tienen que citar el precepto legal y que se enfoquen en los hechos, en el elemento fáctico, y solamente que haya necesidad o que alguien lo solicite, que haga esto, una exposición de los fundamentos. La motivación es innegable, pero de los fundamentos legales, Janet. Claro, pues básicamente hemos llegado a la recta final de este programa, de esta cápsula rapidísimo, pero bueno, queremos comentarle su señoría que esta es su casa y que cuantas veces sea necesario. Sí, pero ya sabes que siempre me dices Damián y así me siento más cómodo. No, bueno, pero vamos a estar aquí seguramente llamándote para volver a retomar estos temas. Claro que sí. Y sobre todo ver otros aspectos, otras teorías, estas nuevas formas de ver el derecho también, que son muy únicas. Una de las pláticas que di con los peritos, que abordé esos temas de neurociencia, de física cuántica, son cuestiones científicas que están sustentadas sobre datos contrastados y no los hemos abordado. Pues esta será un buen pretexto para poder retomar este tema aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchas gracias y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, muy agradecido. Saludo para el presidente. Por aceptar esta invitación. Al contrario. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Gracias. Que tengan una buena mañana. Hasta pronto.